tardes a todos y bienvenidos a este conversatorio que hemos preparado especialmente para ustedes, nuestros clientes, en un momento clave como el que estamos viviendo en Colombia frente al próximo cambio de gobierno. Esta tarde nos acompañan tres grandes analistas económicos con reconocimiento nacional e internacional. Ellos son Dr. Carlos Caballero, exdirector de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, exministro de Minas y Energía, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, columnista del Tiempo, magíster en Ciencias de la Universidad de California, magíster en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton, ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Doctor Alberto Bernal, jefe de estrategias de XP Securities, es jefe de investigación y socio de Vulting Capital, máster en Economía Internacional y Macroeconomía del Instituto Internacional de Economía de Kiel, Alemania, honores en Economía de la Universidad de Nueva Orleans. Doctor Felipe Campos, economista en jefe de Alianza Valores y Alianza Fiduciaria, especialista en optimización de portafolios de All Mutual, economista de la Universidad de los Andes, máster en finanzas del City University de Londres, y con la moderación nada más y nada menos del doctor Juan Lozano, reconocido periodista, abogado y exministro, columnista del diario El Tiempo y director del canal Red Más. De la mano de ellos trazaremos en la tarde de hoy una visión de lo que prometen los 100 primeros días y los próximos 4 años del nuevo gobierno de Colombia. Sin más preámbulos, los dejo con nuestro presidente, el doctor Gabriel Uribe, para después dar inicio a nuestro conversatorio. Bienvenido, Gabriel. Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de los accionistas de Alianza, su junta directiva y sus funcionarios, quiero darles la bienvenida a este foro, no sin antes agradecer la confianza con que nos honran al ser nuestros clientes. Apreciamos que hayan reservado el tiempo para acompañarnos y estamos seguros que tendremos una tarde altamente productiva para todos. Cada 4 años por estas fechas, las expectativas de los diferentes agentes económicos crecen ante la inminencia de un cambio de gobierno. Este 2018 no solo no es la excepción, sino que probablemente nos trae niveles de expectación solo comparables con los vividos en 2002, cuando el relevo de gobierno se daba luego de 4 años de una de las peores crisis económicas de nuestra historia reciente. Por supuesto, la actual coyuntura presenta al nuevo gobierno retos de gran calado. En medio de una sociedad polarizada y una situación fiscal comprometida, resulta inaplazable el abordar la discusión de temas fundamentales. Una reforma pensional que nos lleva a un sistema sostenible, la adecuación y simplificación de la estructura tributaria que hoy compromete la competitividad de nuestras empresas y el redimensionamiento de un Estado difícilmente costeable son solo algunos ejemplos de temas que harán parte de la agenda económica del gobierno Duque. Por sí solos, todos estos debates entrañan un importante grado de dificultad. Este se eleva ya que el país deberá enfrentarlos, mientras en el frente externo las grandes potencias comienzan a librar una guerra comercial de consecuencias difíciles de prever. Y en el interno, el crecimiento desbordado de cultivos ilícitos genera fenómenos de contrabando y lavado, que dificultan la competitividad de nuestros productores y distorsionan el tipo de cambio, amén de deteriorar grandemente la seguridad. La forma en que se desarrolle la agenda económica irá poblando de oportunidades y amenazas el panorama de todos los agentes de la economía. De ahí la importancia del foro que hoy nos reúne. Tenemos el privilegio de analizar estos asuntos con la presencia de un grupo del más alto nivel. Para el doctor Caballero, el doctor Bernal, el doctor Campos y la conducción del doctor Juan Lozano, pues nuestro más caluroso agradecimiento. En nombre de Alianza nos sentimos honrados de tenerlos con nosotros. Entonces, sin más, los dejo en su compañía.
Buenas tardes para todos y para todas. Nosotros nos sentimos muy honrados de estar aquí, invitados por Alianza y en mi caso particular de estar aquí con este panel fantástico con el que vamos a compartir esta tarde. Para lograr la mejor claridad en el panel y poder evacuar los asuntos fundamentales, hemos dividido este conversatorio en 3 partes. La primera la vamos a dedicar al análisis externo, la segunda al análisis interno y la tercera la vamos a referir a los activos financieros. La metodología que seguiremos es muy sencilla. Cada uno de los 3 bloques va a ser introducido en unas presentaciones entre 5 y 10 minutos por cada uno de nuestros panelistas. El doctor Felipe Campos nos va a introducir en el primer módulo referido al análisis externo. El doctor Carlos Caballero Argáez nos va a introducir en el segundo módulo referido al análisis interno y el doctor Alberto Bernal nos va a introducir al tercer módulo referido a los activos financieros. Después de cada presentación habrá un diálogo y una interacción entre los panelistas y antes de terminar la sesión tendremos un espacio para que los asistentes puedan formular algunas preguntas, algunas inquietudes. Entonces, sin más preámbulos, doctor Felipe, lo invito a que arranquemos con su primera presentación. Okay, bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por asistir. Es un momento muy importante y en pleno mundial está buenísimo que todos lleguen aquí. Se nota que hay pasando cosas bien interesantes. Yo voy a hablar del entorno internacional y cómo, digamos, esperamos que los activos locales y la economía local frente a eso. Voy a hablar un poco primero de los primeros 4 años y después de los próximos 100 días. Sin embargo, el mensaje, digamos, si alguien tuviera que sacar una conclusión rápida, el mensaje es muy posible que los próximos, por lo menos la mitad de los próximos 4 años sean difíciles en el entorno internacional. Nuestro punto de vista es que estamos entrando en una etapa final de algo que está pasando a nivel global, que les voy a explicar ahora, y esas etapas nunca son tranquilas, son bastante complicadas, hasta que llegue a un último evento, que es lo que falta, digamos, para cerrar este ciclo que ha tenido tantas cosas, caídas de petróleo, recuperaciones, problemas emergentes, después vuelve la plata a los emergentes. Falta un solo evento, y cuando ese evento termine es muy posible que por fin tengamos un viento de cola que ayude al país, siquiera por 4 o 5 años, y de alguna forma le bajemos un poco digamos a la dependencia del entorno internacional. Entonces, básicamente mi mensaje es: vean, los próximos 2 años no va a ser tan fácil, o no vamos a estar tan tranquilos para generar las políticas que necesitamos hacerlos a nivel interno, y de hecho va a haber más como premura de hacerlas por ese mismo entorno que se va a estar viviendo. Y voy a comenzar contándoles una historia que nosotros la hemos llamado como la historia de la novela mexicana. Pues básicamente todos sabemos lo que pasa en una novela mexicana, todos sabemos cómo va a terminar una novela mexicana, ¿no? Uno sabe que el hijo del jardinero no es el hijo del jardinero y va a terminar seguramente con la mujer que era la más bonita, pero tampoco es la hija del señor. Bueno, pero uno sabe que terminan juntos. Lo que pasa es que uno no sabe cómo le van a contar la historia. En el camino pasan muchísimas cosas, y uno pues está pendiente al final cuando se junten. Lo que está pasando en la economía internacional en este momento, uno ya conoce el final. Nosotros ya sabemos cuál es el final. Están pasando muchísimas noticias a nivel interno, como la guerra comercial, a nivel intermedio, como la guerra comercial, el tema de la OPEP, la debilidad de algunos países emergentes muy agresiva, el tema europeo, que cada vez es mucho más difícil de pasar. Pero para mí esos son capítulos de la novela, son elementos que pueden o no agravar la situación, y al libretista le va a costar mucho trabajo después desenrollar y terminar uniendo a los dos protagonistas. Pero son elementos menores que digamos, captan la atención de los periódicos y de los analistas porque son muy volátiles, pero no es el evento, no es lo que realmente deberíamos estar mirando, lo que debería estar atrayendo la atención de nosotros. ¿Cuál es ese gran evento que digamos está a la espera de los próximos? Seguramente el presidente electo va a tener que lidiar con eso, la economía colombiana va a tener que lidiar con ese evento.
y es el fin del ciclo económico en Estados Unidos. Para allá vamos. Entonces piensen que en este momento Estados Unidos lleva 9 años de ciclo de crecimiento económico, es el segundo más largo de la historia de los Estados Unidos. Si llega a junio del próximo año, se vuelve el más largo de la historia de los Estados Unidos. Entonces uno ya, digamos, por número de años, uno dice, hombre, ya estamos en los 10 años, ya estamos bordeando un ciclo que sería muy extraño que vaya más allá. Pero acompañado de eso, estamos viendo todas las señales del final del ciclo. Estamos viendo los bonos en Estados Unidos se comienzan a aplanar, la curva, los bonos largos comienzan a ser similares en tasa a los cortos, y uno sabe que después de eso a los 12 meses hay recesión en Estados Unidos, o a los 18 máximo. Uno ve presiones inflacionarias, la Fed subiendo tasas, el petróleo muy fuerte, y eso es un elemento muy importante para Colombia. Al final de un ciclo económico en Estados Unidos el petróleo siempre está fuerte, pues de hecho es uno de los detonantes del fin del ciclo. Y cuando uno hace, digamos, inversiones de portafolio, al final de un ciclo económico uno siempre elige el petróleo, porque le va a ir mejor que al resto de sectores. Pero el problema es que el petróleo pasa de ser el mejor sector o el mejor activo al final de un ciclo a ser el peor cuando el ciclo cambia. Y eso es un elemento que va a ser muy interesante cómo manejarlo en Colombia, porque pues en Colombia estamos muy contentos por el tema del petróleo, y la gente afuera está muy contenta por el tema del petróleo con Colombia. Entonces nos está aislando, nos está blindando al nivel que en este momento el real brasilero está en niveles de 3.8 la tasa de cambio. A esos niveles Colombia siempre ha estado, digamos, de hecho esto lo ha pasado un par de veces en la historia, Colombia ha tenido la tasa de cambio cerca de los 3.500, 3.600 pesos. O sea, el punto de que estemos hoy a 2.900 ya es un premio. O sea, ustedes pueden comenzar a sentir que las últimas semanas la tasa de cambio se ha subido, y uno dice, uy, la gente no confía en Colombia, está confiando un montón, porque nos debería tener allá arriba, en 3.300, en 3.400 por el nivel de diversificación. Obviamente, ¿qué hay detrás de eso? Pues la estabilidad política, que acabamos de ponerle el sello otros 4 años, la fortaleza del petróleo, y digamos algunos elementos de incluso de valoración local que no se ven tan mal. Entonces, estamos a la espera de ese, digamos, de ese cierre, de ese final de la novela, y el problema es que al final de la novela muchas cosas pasan. Cuando Estados Unidos entra en recesión, desde 1970, cada recesión de Estados Unidos ha significado el fin del ciclo económico en Colombia, lo cual es supremamente interesante, porque en este momento todos estamos mirándonos el ombligo y diciendo, no, Colombia ya volteó, ya vamos a crecer los próximos 4 años, la discusión interna es si vamos a crecer 2, 3 o 4, o 3, 4 o 5, o 1, 2 o 3, todo el mundo se está imaginando que cada año que sigue va a ser mejor que el anterior, pero en realidad nosotros históricamente nunca hemos digamos, iniciado un ciclo de muchos años de crecimiento hasta que Estados Unidos no termine el ciclo de ellos. Entonces es un elemento que los economistas no lo hablamos mucho porque suena exagerado, a nadie le gusta, oiga, ese tipo dijo recesión la otra vez que estaba ya subido, y la gente se asusta muchísimo. Entonces uno dice, mejor no hablo de eso, porque la próxima vez me va a tocar, si la recesión no ha pasado, pues ya no va a tener ni siquiera tema para hablar entonces. Pero básicamente es un evento que, dado digamos, los números que estamos viviendo en este momento y los elementos, pues uno está viendo la novela mexicana ya en los capítulos finales, uno sabe que se está acercando. Entonces, normalmente cuando yo hago esta presentación y les digo, vea, los próximos 2 años vamos a tener que lidiar con eso, el Banco Mundial ya está comenzando a decir, el Banco Mundial, que es supremamente optimista, ya está diciendo, oiga, en el 2020 no sé cuál es la fuente de crecimiento. Ben Bernanke, el ex presidente de la Fed, que también es bastante optimista, normalmente dice en el 2020 Estados Unidos entra en recesión. Goldman Sachs modela el 2020 para Estados Unidos entrar en recesión. Yo pienso que puede ser incluso antes. Entonces ya es un evento que la gente afuera lo está situando, está poniéndole una fecha. Pero cuando yo termino de contar esta historia en mis presentaciones, apenas voy a la mitad de la historia y los clientes como que se apagan y ya no quieren oír más. Como que básicamente, bueno, entonces el petróleo se va a volver a caer. Sí, probablemente sí. Cada vez que hay una recesión en Estados Unidos, me brinco aquí un segundito. Cada vez que hay una recesión en Estados Unidos, el petróleo primero tiene estos elementos de valorizarse mucho y después pierde 40-50%. No es grave, en el sentido de 40-50 es un montón, pero no tiende a durar mucho tiempo el petróleo abajo, porque cuando hay problemas de demanda digamos que terminan recuperándose bastante rápido. Pero es un evento que apenas uno se lo cuenta a la gente, pues uno entra en shock y no quiere oír más. Eso puede suceder en cualquier momento de aquí a los próximos 2 años. O sea que los activos financieros no necesariamente tienen que estar reaccionando a ese evento ya mismo. Sin embargo, claramente va a ser un choque que el próximo presidente va a tener que lidiar con él.
Si yo me quiero echar para atrás y ya no hablarles de los próximos 4 años, sino quiero hablarles de los próximos 100 días, los próximos 200 o 300 días, la pregunta es un poco diferente. Porque ahí no depende mucho de este evento, porque este evento se va a ir decantando poco a poco cuando el mercado lo tenga en la cabeza, sino que lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué tiende a hacer los mercados un año antes de una recesión en Estados Unidos o un año y medio antes de la recesión de Estados Unidos? Y lo primero que hacen los mercados es subirle el volumen a las malas noticias y poner en mute las buenas noticias. Entonces es una locura porque apenas uno ya sabe, cuando los modelos comienzan a sonar, digamos que entramos a DEFCON 2, ya estamos casi en recesión, cuando las curvas se aplanan y vamos a estar muy cerca de eso, la gente ya no escucha las noticias positivas, solo las negativas. Entonces, elementos como la guerra comercial, elementos como lo que pueda surgir de la OPEP el viernes, todo se tiende a interpretar un poco más negativo de lo que puede ser eventualmente. Y en ese entorno de que las noticias negativas pesan más, pues obviamente los emergentes tienden a sufrir más. Pero la pregunta más importante en un año o año y medio antes de una recesión en Estados Unidos es ¿qué es lo que el mercado considera que es el safe haven? O sea, ¿dónde es que apenas la curva de Estados Unidos se aplane y uno comienza a ver esos bombillos rojos haciendo así porque ya el modelo de la Fed inmediatamente se va a disparar y estamos a 30 básicos de aplanar? O sea, eso va a pasar en los próximos meses. Apenas la curva de Estados Unidos se aplane, la pregunta que se van a hacer los portafolio managers en el mundo es ¿dónde meto mi plata? Porque ya sé que en 12 o 18 meses va a venir la recesión en Estados Unidos. Y la respuesta no es tan sencilla. Los diferentes tipos de recesiones han tenido respuestas diferentes. Uno sabe que al final, en la foto final, el petróleo se cae y el dólar se fortalece. Uno sabe que eso al final siempre pasa. Pasa en el 2008, pasa en el 2001, pasa en el 91. Pero el año antes de que eso suceda, varía. Puede ser que la gente compre mucho emergente un año antes de la recesión y después lo vendan. En la recesión del 2008 fue así. Estados Unidos ya estaba en recesión y el dólar en Colombia se cayó de 1.900 a 1.600 pesos. O sea, es increíble que en la peor recesión de los últimos 60, 70 años los emergentes estaban recibiendo un flujo tremendo. ¿Para después qué? Pues después nos subimos de 1.600 a 2.600. Uno sabe que la foto final, al final, digamos, es dólar fuerte y petróleo sufriendo. Pero lo importante para las inversiones de los próximos 100 días y los próximos casi que 360 días es qué va a escoger el mercado. Si va a escoger esconderse en emergentes y esconderse en otras monedas, o de lo contrario va a ir a buscar dólar. Porque si el mercado decide que quiere ir a buscar dólar, que el dólar ahora es un safe haven y es donde se va a resguardar, hasta el próximo año va a ser bastante difícil para nuestros mercados y para nuestros activos, sabiendo que Colombia, mientras el petróleo no se caiga, Colombia va a ser, digamos que ligeramente protegida, pero igual la van a vender. Entonces la pregunta fundamental para el manejo de portafolios y para el entorno global, para el tema de la guerra comercial, para todos los elementos que están sonando, es lo que ustedes se deben preguntar es ¿cómo está viendo la gente el dólar de aquí en adelante? Y la apreciación del dólar en el resto de los mercados ha cambiado muchísimo los últimos meses. En el primer ruido de guerra comercial en enero, cuando arrancaba la historia de la guerra comercial en serio, lo primero que hizo la gente fue vender dólar. Estaban diciendo, ay, está Trump otra vez con sus locuras, vaya, saque plata de Estados Unidos porque eso no le va a ir bien a Trump. Eso ha estado cambiando en los últimos meses. En los últimos meses hay ruido de guerra comercial, hay un tema en Italia, hay algo emergente y la gente está comenzando a comprar dólar. La gente está comenzando a creerle a la historia de Estados Unidos, a entender el proceso de negociación que hace Trump, a entender también que la Fed está de lejos por encima en su política monetaria que el resto de países, y las tasas de interés en Estados Unidos están pagando 3% o 2,80 frente al 0 o el 0,20 que ofrece un bono alemán, y se ha dado cuenta que vale la pena comprar dólar e invertir en Estados Unidos, incluso a medida que Estados Unidos se va acercando a recesión, porque se están imaginando que si Estados Unidos va para recesión, el resto de países va a sufrir. Entonces, el mensaje final de toda esta introducción es que hay muchos eventos pasando. La gente está entonces que le tienden a captar la energía y la concentración de uno, como la guerra comercial, que es una cosa muy importante, pero en el 2003 no fue tan importante. Sí sufrimos, pero no fue tanto. Mientras que el evento real es otro. El evento real es, cada vez que usted vea una noticia mala, compran dólar, los emergentes vamos a tener un periodo complicado, un periodo difícil que puede durar, como les digo, un año, y que al final, cuando llegue la recesión, va a ser el punto final. Todo ese periodo a Colombia le va a ir bien mientras el petróleo se sostenga y mientras se mantenga como esa teoría de rayito de luz que ha funcionado bastante bien. Pero uno sabe, como les digo, que en la etapa final es cuando se pone un poco feo, porque ya el petróleo tampoco aguanta, pero estoy hablando, puede ser en un año y medio más adelante. Entonces, este es como el mensaje final. Básicamente yo veo
elementos que van a estar presionando los activos financieros durante los próximos 12 meses. Esos elementos en algún momento pueden afectar al crecimiento económico colombiano, pero yo creo que eso no va a ser hasta el 2020. Yo no creo que los próximos 2 años puedan ser afectados por ese entorno, incluso si el petróleo se cae mañana. Yo creo que la dinámica colombiana ya están dando, y ese es el contraste de esta presentación, es ver cómo afuera se está calentando tanto el tema del dólar y el entorno global, mientras que en Colombia hay esa dinámica interna que sigue siendo bastante atractiva o que está mejorando mucho más. Muchas gracias, Felipe. Pues aunque es muy difícil predecir finales de telenovelas mexicanas de amor y dolor con Donald Trump a bordo, a mí sí me gustaría, dentro de esta posibilidad de tener respetuosas coincidencias, discrepancias o anotaciones adicionales, escuchar al doctor Bernal y al doctor Caballero sobre esta visión del fin de la novela y sobre las poleas de transmisión de esa novela para Colombia. Doctor Alberto. Bueno, antes que todo, Felipe, muchas gracias por la invitación a ustedes, qué placer a ustedes por acompañarnos. Yo tengo una visión, yo normalmente, Juan, yo no sé si usted sabía esto, pero Felipe y yo generalmente tenemos una visión totalmente diferente de las cosas. No sé cuántos tuiteros hayan en el salón, les recomiendo, en una época en Bogotá había una cosa que se llamaba la Arena Bogotá, donde iban unos tipos de lucha libre, y era máscara contra máscara, cabellera contra cabellera. Eso pasa en Twitter entre Felipe y Alberto Bernal. Entonces aquí estamos al tanto, doctor Alberto. Pero está sucediendo una cosa bastante extraña, doctor Juan, es que estamos llegando a tener una visión relativamente similar. Ahí se acabó la Arena Bogotá. Entonces es en cierta forma preocupante. Pero yo también estoy totalmente de acuerdo con Felipe, porque es que nosotros miramos los mismos modelos. O sea, hay un modelo, el modelo que nombró Felipe, por si acaso para los que no son economistas, es bastante sencilla la cosa. Un bono de Estados Unidos a 2 años contra un bono de Estados Unidos a 30 años o a 10 años. Puede hacerlo con cualquiera de los dos. El día en que el bono de 10 años le rinde menos o igual que el de 2 años, 6 a 12 meses después hay una recesión. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Pero funciona. Ese modelo funciona. El mayor error de análisis que he hecho yo en mi vida, lo cometí, nunca se me va a olvidar. Agosto 15, Ciudad de México, JW Marriott en Polanco, 2007. Yo muestro una gráfica de la curva de rendimientos de Estados Unidos, estaba en exactamente 0. Y Alberto Bernal dice semejante bestialidad. Dice, esta va a ser la primera vez en la historia del mundo que este modelo no va a funcionar. Esto es agosto 2007, marzo 15 de 2008 está Alberto Bernal con su cajita caminando para afuera en Bear Stearns porque se reventó el banco. O sea, le pegó el modelo como un dios. Y yo ya dije desde ese día, yo no vuelvo a cometer este error, porque el modelo me dice que estamos cercanos ahí. Ahora hay una gran diferencia entre 2007 y 2018-2019, que es que los últimos 10 años ha habido un cambio fundamental en la composición del PIB mundial, en el cual hay cada vez más caída de la participación industrial, y hay caída de la participación de retail, y hay un incremento muy importante de la economía del conocimiento, o de la economía del saber, como diría Petro. Entonces, ese incremento de esa participación es muy importante, porque yo estoy completamente convencido de que Facebook, Twitter, Amazon, Snapchat, Uber, etcétera, etcétera, son tecnologías que tienen un denominador común, que son tecnologías deflacionarias. Son tecnologías que disminuyen todos los costos dentro de la economía. Y eso es extremadamente importante, porque esta va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que vamos a entrar en una recesión en Estados Unidos con, en mi opinión, una tasa de inflación más baja a la que tiene el objetivo de la Reserva Federal. Y eso es extremadamente importante, porque si su mandato como Banco Central es no dejar que la inflación se le salga de cauce, y igual la inflación no está encima de su banda de confort, pues entonces su política monetaria va a ser mucho más sencilla y mucho más tranquila. Y eso es
un cambio fundamental versus 1994, versus 1997, versus 2004 y otros episodios que han sucedido en el pasado. ¿Por qué? Y esto lo voy a mostrar más tarde dentro de la presentación. Hablando de novelas mexicanas, ¿qué pasó en 1994? Un señor que se llama Alan Greenspan decide que la economía de Estados Unidos está andando muy rápido. Entonces este caballo hay que pararlo. Y jala las riendas. ¿Cómo hace la Reserva Federal para jalar las riendas de la economía de Estados Unidos? Pues sube la tasa de interés de 2% a 6%, ¿cierto, Felipe? En un año. O sea, una vaina brutal. Y la gente que estaba invertida en México estaba invertida a una tasa promedio de 8,5%. Pero los bonos de Estados Unidos pagan de pagar 3% a 6,5% y los bonos en México están pagando 8%. Entonces, por más que a uno le guste más la comida de México que la de Estados Unidos, pues México no tiene Disney World, no tiene Harvard, no tiene Stanford, etcétera. Entonces, pues Estados Unidos es un mejor país que México, seamos sinceros. Entonces, ¿qué pasa? La paréntesis gente del Mundial, con una poderosa selección de fútbol. Con una poderosa, con técnico colombiano. La salida del dinero de México genera el tequilazo, la crisis del tequila, y la crisis del tequila en México, ¡pum!, le pega a los argentinos que hacen, ¡pum!, le pegan a Corea del Sur le pega a Rusia le pega a Brasil le pega de vuelta a Rusia le pega de vuelta a Argentina, etcétera, etcétera, y tenemos 8 años de crisis financieras a nivel de mercado emergente. ¿Y qué comienza esa crisis? La FED, la Reserva Federal. Entonces aquí nosotros vamos a seguir totalmente atados a lo que decía el señor Jerome Powell en Washington. De cara a las elecciones que hay el año entrante en Estados Unidos, en toldas republicanas, en este año en toldas republicanas, hay mucha ilusión con los resultados de coyuntura que está teniendo Donald Trump. Esos resultados efímeros, van a ser efímeros, y dos, si podemos avanzar en las guerras comerciales de Trump. ¿Qué va a pasar con eso? Pues ahí la única forma de contestar ahí es con el angelito o con el diablo. Entonces, el analista Alberto Bernal contesta lo siguiente: esto tiene que parar, la guerra comercial, porque si Trump llega a seguir avanzando en este proceso, eventualmente China va a hacer lo mejor que puede hacer, que es lo siguiente. Es decir, mira, le dice Mr. Xi al señor Trump, dice: a ver, Donald, te estás poniendo muy agresivo, yo pensé que éramos amigos, pero bueno, si quieres pelear, pues peleamos. Entonces, Donald, no sé si tú conoces una compañía que se llama Boeing. Y entonces Trump le va a decir: American Power, los mejores aviones del mundo, etc. Entonces le va a decir Mr. Xi a Trump, le va a decir: oye, por si acaso no sabes, tu compañía Boeing acaba de sacar un estudio que dice que del 2016 al 2036 China va a comprar, óigame esto, doctor Juan, 6.850 aviones nuevos. 6.850 aviones. Metámosle al Dorado 100 aviones más, a ver cómo quedamos. O sea, 6.850, de los cuales Boeing se quiere llevar 50% de esa orden. Pero como China no es una democracia, entonces el señor Xi le dice: ¿tú quieres pelear conmigo? Pues ¿sabes qué? No más Boeing. Si eso llega a pasar, se pierde el 25% de las órdenes potenciales de Boeing de aquí a los próximos 20 años. Y la acción de Boeing se va para el suelo. Y entonces Trump comienza a sufrirla. Y segunda cosa que le dice el señor Xi a Trump, le dice: señor Trump, no sé si tú conoces una compañía que se llama General Motors. Le dice: American Power, General Motors, Y dice: pues un datico, mi querido amigo Donald Trump, tu compañía General Motors vendió en el 2017 2.9 millones de vehículos General Motors en Estados Unidos y vendió 3.7 millones en China. O sea que es más importante para General Motors el mercado de China que el de Estados Unidos. Entonces, si tú quieres pelear conmigo, peleemos. Y nos damos golpes, perdemos los dos, pero tú vas a perder más. Entonces, ese es el escenario que podría llevar a para Felipe y para mí va a ser espectacular, porque vamos a poder hacer predicciones y decir 1000 cosas, pero sería terrible para el mundo. Yo pienso que Trump no va a llegar ahí, porque a pesar de que el tipo es un tipo muy extraño, no creo que esté todo loco. De golpe está un poco loco,
pero no está totalmente loco. Entonces, al pensar eso, yo creo que el tipo va a bajarle un poquito y lo va a dejar acá. Esto todo es, lo del acero es irrelevante. Lo de los carros, en teoría, no debería ser tan grave, pero si lo deja en estos niveles, deberíamos más o menos andar suficientemente bien. Si lo avanza, pues tenemos problemas muy complicados. Doctor Caballero. Juan, ¿qué tal yo aquí entre este par de aviones? Boeing. Boeing o los chinos. No, pero usted se manda sus turbinas también. Pero no, yo como soy el más viejo de todos aquí, no hago proyecciones. Pero me parecen muy importantes las proyecciones para prepararse. Y les comentaba a algunas personas, hemos estado mirando históricamente, digamos, los últimos 16 años en Colombia, porque del 2002 al 2018 hemos tenido 16 años con dos presidentes. Entonces me pareció interesante comparar con el 1958-1934, que fueron 16 años con 4 presidentes. Bueno, pero lo que hemos visto es la tremenda vulnerabilidad colombiana a lo que pasa en el exterior. Entonces, Colombia no ha logrado resolver ese problema, posiblemente no lo vaya a resolver, pero tiene que estar preparada. Tiene que estar. Entre el 2002 y el 2018 tuvimos 2 eventos muy complicados. La crisis internacional, que, valga la verdad, se manejó muy bien en Colombia porque hubo medidas contracíclicas, no hubo una contracción de la economía al finales del gobierno del presidente Uribe, y el bajonazo del petróleo en el 2014, hace 4 años, que fue un poco como la crisis no esperada de Santos, ¿sí? Que se desarrolló, hecho, una cosa muy interesante, que es la comparó con la gran crisis de 1930, y el choque fue parecido, pues si uno mira las cifras. Entonces Colombia tiene que estar preparada. Si vamos a tener un problema, lo vamos a tener posiblemente a partir del segundo semestre del año entrante y en el 2020. Pero entonces tenemos que estar preparados para ese momento y ir adoptando las medidas que toca tomar desde ahora. Me pregunto, fue ministro de Minas y Energía, petróleo, su percepción frente a lo que va a ocurrir ahí. No, lo que es claro, el precio del petróleo ya tocó este año, yo creo que su pico, ¿sí? Ha bajado un poquito, y yo creo que va a seguir bajando, no dramáticamente, pero va a seguir bajando, y posiblemente la proyección del gobierno de que esté entre 60 y 65 para los próximos 4 años se puede dar. Pero si tenemos el escenario recesivo en Estados Unidos, podría bajar un poco más. Regreso a usted, doctor Felpe, lo que se ha llamado el ruido emergente, unos en nuestro vecindario, otros más lejos, Argentina, México, Turquía, ¿cómo nos afectan y qué esperar en esos procesos? Sí, a mí lo que más hay 2 elementos que me impresionan mucho cuando se dan estas cosas, estos movimientos emergentes. El primero es que hace 3 meses todos estaban felices invirtiendo en esos países. O sea, realmente como el discurso de un economista que analiza Brasil, Argentina, Turquía, bueno, Turquía lleva en un rollo más tiempo, pero cambia diametralmente en 3 meses sin que nada haya pasado realmente en la economía. Entonces hace 3 meses estos eran grandes oportunidades de inversión, pues al punto que Argentina emitió ese bono a 100 años, un país que hace default cada 10 o 12, emitió a 100 años y se lo compraron. Y de un momento a otro hay un cambio, hay como un consenso de que no solo Argentina está mal, sino que Brasil está mal, y que después hay una cascada de países. Entonces, número 1, ¿cómo cambian los discursos tan fácil? Me da miedo, porque cuando alguien está invirtiendo en Argentina seguramente puede mejorar, pero en cualquiera de estos países alguien hubiera invertido hace 6 meses y nosotros los economistas los hubiéramos convencido de que no había ningún problema ahí, que todo estaba perfecto. Y que cambie el discurso tan rápido es temeroso. Y
El otro elemento que me gustaría resaltar es que no es que cambie, no es que de alguna forma llegue nueva información en cada uno de estos países, no es que en Italia fue exactamente la noticia digamos, del nuevo gobierno, y en España la noticia también del nuevo presidente, y en Argentina no es que todas las noticias aparezcan de un momento a otro, sino que hay algo más que la gente no entiende, qué fue lo que hizo que todo el mundo se preocupara por los mismos países al mismo tiempo. Y en este caso fue sencillo, fue una pequeña oleada de dólar fuerte que no duró más de un mes. En términos de alguna moneda que ustedes estén más relacionados, el euro se cayó 10 centavos, no más, 1.25 o 1.15, eso es poquitico para lo que el euro normalmente hace. Lo que me impresiona a mí es que con 10 centavos hayan noqueado a Argentina. Bueno, entonces eso quiere decir, primero, que nuestros discursos pueden cambiar de un momento a otro súper fácil, y segundo, que el nivel de apalancamiento que hay en países emergentes pues es inmenso, para que pequeños movimientos puedan hacer este tipo de cambios. La última vez que el euro se movió fuerte fue en el 2014, fue cuando finalmente pues todos terminamos sufriendo, y cuando se movió en el 2014 se movió 40 centavos, o sea, aquí apenas acaba de mover 10 centavos y ya la turbulencia tumbó a varios países. Entonces digamos que la exposición emergente o a la velocidad a la que nos han comprado es una barbaridad, luego la exposición es mucho más alta. Dicho eso, vuelvo a aclarar que a Colombia le fue muy bien, a Colombia le ha ido muy bien en este último periodo, digamos, de choque emergente. ¿Un comentario sobre Venezuela? Para ponerla fácil. Sí, eso es facilísimo. Eso. Bueno, Venezuela está impresionando al mercado de petróleo a nivel mundial. Es increíble cómo de un momento a otro desapareció la producción venezolana, al punto pues que se va a poner debajo del 1.000.000 facilísimo, y los números, las estimaciones dan cualquier cosa. Y de hecho esto hace que eso es una de las razones por las que la OPEP se está reuniendo el viernes y está diciendo, pues comencemos a producir más, porque a Venezuela nos va a hacer un favor gigante. Ellos van a seguir haciendo recortes no voluntarios y todos podemos producir más. Entonces es impresionante esa velocidad. El impacto de Venezuela en este momento en el mundo es solo el tema de petróleo, y puede ser una de las razones por las que el petróleo, pese a que la OPEP comience a producir más a partir del viernes próximo, puede ser una de las razones por las que el petróleo se mantenga estable varios trimestres más. Y como ya les dije, el petróleo es el que cierra la puerta, el petróleo es el que apaga la luz, es el último en caerse cuando hay una desaceleración. Entonces Venezuela puede ser un elemento que nos ayude. Ahora, ¿qué pasa a nivel interno en Venezuela? Voy a hacer la predicción que todo el mundo hace y que nadie le pega, y es impresionante, o es imposible que Venezuela continúe sosteniéndose con lo que está sucediendo. O sea, realmente uno dice, pero yo lo hubiera dicho hace 12 meses, eso seguramente lo dije, y hace 24 también. Pero ya en este momento por fin se tiene la caída en la producción, o sea, ya se tiene el desplome en la producción, y ya detener esa dinámica es mucho más complicado. La siguiente pregunta pues sería, bueno, ¿cómo va a ser esa transición en Venezuela? Y pues esa sí es la pregunta que la voy a deber, porque seguramente va a ser muy complicada. Yo me imagino que va a ser una transición muy, muy, muy difícil, y después de que pase la transición, pues para Colombia solo hay ganancias, pero eso estoy hablando ya de un proceso que puede demorarse más. Muchas gracias, doctor Felipe. Si les parece, nos movemos. Doctor Carlos. Permítame hacer un pequeño comentario sobre Venezuela, porque esta mañana tuvimos en un programa que usted tomó en la Universidad de los Andes, el programa de alto gobierno, tuvimos una presentación de Michael Penfold, un venezolano, un amigo nuestro, por Skype. No pudo venir, ahora parece que venir desde acá es difícil por los vuelos. Pero el punto es el siguiente: Venezuela está produciendo 1.300.000 barriles diarios de petróleo. Colombia produce 850.000. La proyección que tienen para fin de año es que puede estar produciendo 1.100.000, ¿sí? Y hay gente que dice que va a bajar del 1.000.000, ¿sí? La cifra que más me impresionó es que la liquidez que le queda a Venezuela después de lo que regala, de lo que tiene que pagarle a la China, de lo que tiene que pagarle a Rusia, no sé qué, son 60.000 barriles diarios. Es lo que le queda de liquidez, y tiene 10.000 millones de dólares de reservas internacionales. O sea que el amigo Penfold dice, de aquí a enero, que se posesiona el nuevo presidente, va a pasar algo. No sé qué va a pasar, pero va a pasar algo. Pero bueno, es el comentario sobre... Para que vamos al segundo punto. Sí, no. Yo lo que he querido hacer es como mostrar un poco el contexto
dentro del cual estamos en este momento y lo que recibe el nuevo gobierno. Me parece interesante que haber comenzado por aquí, por el tema del precio del petróleo, porque aquí se puede ver claramente el efecto dos cosas: el efecto de la crisis internacional en el 2008 y el efecto de la caída del precio del petróleo en el 2014. Hay que recordar que en el 2014 se cayó el petróleo en octubre y el presidente Santos había comenzado su nuevo periodo. Realmente esta fue la crisis. El presidente Santos tuvo que hacer un ajuste económico durante los 4 años, porque le pasó esto que le pasó, que venía, entre otras cosas, desde el año 12, creo 12, 13, 14, comenzó a caer el petróleo. Y ahí se ve lo que ha sido, digamos, el repunte reciente. Aquí tengo el dato de el impacto de eso en la cuenta corriente, de la balanza de pagos, en donde pues el desequilibrio fue muy grande. En el año 14, que es cuando comienza el segundo periodo de Santos, el déficit en cuenta corriente es 5.2%, que es altísimo, después de una bonanza y después, como vamos a ver más adelante, del endeudamiento. Ahí junto está la gráfica de lo que pasó con la inflación, porque naturalmente la caída del precio del petróleo con un sistema de tasa de cambio flexible, porque lo llevó, como vamos a ver en un momento dado, a la devaluación del peso. Pero el punto que quiero hacer aquí es que pues esta ha sido la evolución desde el 2009 hasta el primer trimestre del 2018 del crecimiento del PIB. Aquí se ve la recuperación muy grande, es decir, al principio del primer gobierno de Santos, el crecimiento fue muy fuerte, fue tan fuerte que el Banco de la República tuvo que adoptar unas medidas de quitarle fuerza al crecimiento de la economía. Cayó el crecimiento, pero lo que quiero mostrar es que lo peor fue en el 2016. ¿Sí? En el 2016, en el primer trimestre o el tercer trimestre, llegamos a 0.6% de crecimiento, una caída súper fuerte, y después nos hemos venido recuperando, y el último trimestre pues el crecimiento fue 2.2%. Uno podría decir que lo peor ya pasó, que el gobierno no va a recibir una economía que está creciendo por encima del 2.2, que posiblemente va a crecer este año por ahí 3%. Los inversionistas, los analistas internacionales tienen un promedio de 2.5, pero es muy posible que el crecimiento sea el 3%, o incluso un poquito mayor. Ayer salieron los datos de confianza del consumidor que fueron muy positivos. También están los datos de crecimiento de la industria manufacturera que salieron hace como unos 10 días, de tal manera que se va a recibir una economía que está creciendo, con un precio del petróleo, digamos, el Brent en 72, 73, lo cual es positivo. La gráfica de junto lo que muestra fue la devaluación que tuvimos en el 2015, que fue la que dio lugar pues al crecimiento de la inflación, la subida de las tasas de interés, pero eso está en este momento hay una mínima volatilidad, pero hay cierta estabilidad con la tasa de cambio, digamos, entre 2.850 y 3.000. Uno podría pensar si se producen esos escenarios complicados de mediados del entrante, de finales del entrante, en que volvamos a tener movimientos de la tasa de cambio, pero yo me atrevería a decir, no sé aquí estos amigos jóvenes qué piensan, pero yo me atrevería a decir que de aquí a fin de año no deberíamos tener un movimiento en la tasa de cambio muy preocupante. Sigamos. Entonces, el lunar es este.
El problema es un problema fiscal complicado. En el año 2016 el déficit fiscal fue de 4%, parecido al que recibió el doctor Santos en el 2010, que recibió 3,9%, pero hay que decir que precisamente ese déficit tenía que ser alto en el sentido de que se han adoptado unas medidas de aumento del gasto público por la crisis internacional, y yo hace un momento dije que esa crisis había sido bien manejada. En el 2017 el déficit fue de 3,6%, para este año se proyecta, y esto es lo que tienen las cifras del gobierno, 3,1%. El problema que vamos a tener es que el año entrante, de acuerdo con las proyecciones, de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo, de acuerdo con el comité de la regla fiscal, debe ser 2,4%. Iba a ser 2,2%, pero de acuerdo al comité de la regla fiscal hace como un mes suavizó un poco esa senda y la puso en 2,4%, y como ustedes ven ahí, llegar a la meta de un déficit de 1% estructural, que antes estaba para tenerla en el año 2022, ahora es al año 2027. Entonces, el gran problema que tenemos aquí es el problema fiscal, y el gobierno, en mi opinión, tiene que entrar rápidamente a jugarse la popularidad haciendo una reforma tributaria. Yo tenía aquí, porque es que las contingencias son grandes. Afortunadamente la primera ayer se resolvió. Ayer la Corte dijo que no era constitucional reducir la cotización de la salud de los pensionados del 12% al 4%, y eso le implicó al gobierno ganarse 3,5 billones de pesos anuales. La bobadita que se estaba discutiendo ayer no era sino 3,5 billones de pesos anuales. Y hay una serie de temas ahí, el problema de las madres, de las pensiones de las madres comunitarias, tratamientos de infertilidad en el POS. Mire lo que vale los tratamientos de infertilidad, 3 billones de pesos anuales. La reducción de las semanas de cotización para las mujeres, etcétera. El régimen contributivo de salud en este momento es deficitario, y tenemos los temas de inversiones del posconflicto. El gobierno, y es lo primero que puede hacer, lo puede hacer desde mañana, es ponerse de acuerdo con el gobierno y ver el presidente electo y el grupo del empalme, ponerse de acuerdo con el gobierno para mirar qué van a hacer el presupuesto del año entrante, y esperar que estos fallos, que la Corte Constitucional, que ayer se portó tan sumamente bien en términos fiscales, lo siga haciendo. Pero esto lo que muestra es la tremenda desconexión, digamos, entre la sociedad y la política y la parte de la economía. Entonces, el tema es que las reformas fiscales son inaplazables. La reforma tributaria anterior proyectó una baja en los impuestos para las empresas, el impuesto de patrimonio, el impuesto de riqueza, este año ya no, para las empresas no hubo. Las tarifas sobre impuestos a la nómina se han reducido, y la idea, hay una senda de baja en las tarifas impositivas. Es importante que esto se respete, que no vayamos a caer en el peor de los males, que sería volver a lo de antes, pero lo que uno ve es que el nuevo gobierno, yo no sé, aquí podemos tener una discusión interesante con los doctores, con el doctor Bernal, pero yo creo que el nuevo gobierno no tiene campo ninguno en este momento para bajar los impuestos de las empresas. Más bien le toca subir los impuestos o tener más gente declarando renta, y los impuestos personales, las personas naturales pueden, como lo dijo la comisión de expertos tributarios, pueden ampliarse la base para que las personas naturales paguen más impuestos. Realmente es muy poquitas las personas naturales que pagan impuestos, y por eso ha sido esa recarga tan fuerte sobre las empresas.
Yo quería mostrar esta gráfica que es malévola. Esta gráfica muestra lo que ha sido el saldo de la deuda bruta desde 1990 hasta 2017. Ustedes pueden ver cómo en el 99 tenía que aumentar claramente por el tema de la gran crisis de 1990 y la crisis de fin de siglo. Siguió aumentando en el primer gobierno del presidente Uribe, aumentó más en el segundo gobierno del presidente Uribe y se desbordó en el gobierno del presidente Santos. Entonces, tampoco hay campo para seguir endeudándose como se hizo en el pasado. Esto implica o tener el gasto público muy bajito, el presupuesto del año 2018 creo que en términos de PIB, comparando con el PIB es el más bajo de los últimos 16 años. Entonces aquí tenemos también una restricción sumamente fuerte. Aquí, ¿qué me pasó? Esta es la parte de la reforma pensional. También es inaplazable. Le toca hacer algo y entre más rápido mejor, porque sería una muestra de responsabilidad enorme, porque eso no se va a beneficiar el nuevo gobierno de esto. Pero aquí lo que pueden ver ustedes es que el 65% del subsidio pensional va para el quintil 5 y el subsidio son 2.3%, va al quintil 5, va a los altos ingresos, eso lo sabemos todos, pero las cifras son bastante aterradoras. Fíjense ustedes que en los otros casos, por ejemplo, el caso del subsidio de la salud, pues el 23.8% está en el quintil 1 y en la educación está relativamente bien repartido. Entonces aquí hay un problema de equidad, de eficiencia. El doctor Bernal escribió la semana pasada en el periódico Portafolio sobre la reforma pensional, mostrando cómo lo que está pasando, eso no es sostenible ni políticamente ni económicamente. Esto toca enfrentarlo rápidamente. Yo sé que hay que gastar la popularidad, hay que enfrentarse con los políticos. Yo no sé si usted, Juan, que conoce mejor el Congreso que yo, cree que eso sea viable o no, pero hay que hacerlo y darse la pela. Y esta gráfica lo que muestra es precisamente la eficiencia de los programas sociales. Si ustedes ven la última barra, la de pensiones, en el presupuesto general de la Nación para este año hay 34 billones que benefician a 1.9 millones de personas. Es la más grande de todas los gastos, el gasto público, todo el más grande del gasto presupuestal público. En educación, que es la que sigue, es 31 billones y beneficia a 8.7 millones de personas. En salud es bien interesante, son 11.6 y beneficia a 23.3 millones de personas. O sea que lo de pensiones aquí es aberrante, por decirlo menos, y hay que hacer algo. Esto sería lo que en este momento las pensiones cuestan 4% del PIB. Con la reforma va a ir bajando muy lentamente, va a haber un momento que es la línea punteada en que va a subir por allá en el año 30 y después comienza a bajar. Entonces hacerlo no lo va a producir un ahorro inmediatamente, pero sería una señal de responsabilidad gigantesca con este país. Yo quería terminar esta presentación hablando un poco del tema de la composición de las exportaciones colombianas, porque es clarísimo también que no podemos seguir dependiendo en la forma que lo hacemos de las exportaciones mineras. Vamos a tener que tenerlas y ojalá las tengamos y ojalá exista el petróleo para tenerlas, pero no podemos seguir nosotros con una participación tan sumamente alta, 45-50% de las exportaciones en manos del sector minero energético, del petróleo, del carbón, fundamentalmente. Entonces, a mí me parece que la diversificación de las exportaciones es el problema estructural más grande que tiene este país, precisamente por eso, para no depender tanto
como dependemos de lo que pasa con los precios del petróleo y de lo que pasa en el mundo con el sector petrolero. Aquí los colombianos creemos que tenemos una economía abierta. No tenemos una economía abierta. Si uno mira la apertura en el año 2002 y la apertura en el año 2018, es más o menos la misma. Lo que se han encargado en el Ministerio de Comercio Exterior y los empresarios es de que haya bastantes restricciones para poder importar. Las tarifas son más o menos las mismas de siempre, de los últimos años, pero hay 24.000 restricciones no arancelarias a las exportaciones. Entonces, aquí exportar es muy difícil, es muy costoso, y a mí me parece que hay que continuar, hay que abrir la economía, hay que generar mucho más, hay que facilitar la vida para poder exportar. Lo mismo, pues la infraestructura afortunadamente ha mejorado, pero esto es bien importante. Finalmente quería llamar la atención sobre otro punto de vista que me preocupa mucho, que tiene que ver con la diversificación también de la matriz energética colombiana. Este tema de Hidroituango quiere decir que no podemos depender 70% de la hidroelectricidad, que no va a volver a haber hidroelectricidad, centrales eléctricas grandes, no va a volver a haber. Esto que es famoso y Tuango, eso en el futuro no lo vamos a volver a ver. Entonces tenemos que diversificar. Está el tema de térmicas a gas, está el tema de las energías renovables. Va a tocar contra la voluntad de todo el mundo hacer unas térmicas a carbón para llegar para eso, pensando en que para no tener un apagón en el año 2021-2022. Sería terrible que este gobierno que está comenzando terminara con un apagón. Juan, hasta ahí voy yo. Doctor Carlos, muchas gracias. Doctor Alberto, con esta presentación tan interesante, para efectos de todo el auditorio, y será muy interesante escucharlo a usted, que ha estado cerca del presidente Duque, que está participando del proceso de empalme, que está en esa primera etapa, sobre lo que nos ha dicho el doctor Caballero, y le diría en particular sobre reforma fiscal y reforma pensional. Un par de comentarios adicionales para lo que mostró Carlos, porque me parece que son importantes que todos nosotros como colombianos se lo transmitamos al taxista, al empleado del club, al empleado de donde sea, al restaurante, al mesero, etcétera, porque esta cuestión, doctor Juan, solamente la logramos pasar porque es una reforma muy difícil lo que se viene, si tenemos a la gente detrás de todas estas reformas. Y a mí me parece que la única forma de lograr eso es con los números. Entonces, el número que mostró Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo, lo que gasta Colombia en subsidio de pensiones es una aberración, es una barbaridad. Este país gasta 19 millones de pesos al año en subsidiar una pensión. El gobierno en este país gasta exactamente son 19.6 millones de pesos subsidiando una pensión. Gasta 900.000 pesos curando a un paciente en un hospital público. Entonces 20 millones de pesos una pensión, 900.000 dándole salud a una persona. Pero lo más patético de todo es que gastamos 3.5 millones de pesos educando a un niño. Gastamos 20 millones de pesos en un gasto que yo sé que suena horrible, pero es menos eficiente que educar a un niño, porque un niño está comenzando la vida, el pensionado se está yendo de esta vida. Esa es la realidad. Es horrible decirlo, pero es la simple realidad. Entonces, o logramos a comenzar a avanzar en esto ya, en esta ineficiencia y en esta barbaridad de sistema que tenemos, o no vamos a lograr avanzar en algo que también tocó Carlos, que es que la verdad sea dicha, con la participación de la inversión contra PIB en Colombia alrededor del 26%, con el hecho de que, yo no sé si ustedes saben, pero
en los últimos 7 años apareció una nueva especie en el mundo, se llaman los millennials, no son seres humanos. Entonces esa nueva especie piensa totalmente diferente. Y hay una cosa que sí me queda clarísima a mí desde el punto de vista de la forma de ver la vida de los millennials, que es que lo último que va a hacer un millennial, o por lo menos los que yo he conocido, es tener un hijo. Que cuando uno tiene un hijo y uno quiere irse a conocer Nepal, pues yo creo que lo peor que puede hacer uno en su vida es irse Bogotá-Nepal con un niño de 6 meses, porque el avión es patético, no duerme nadie. Entonces es muy complicado esperar que la nueva generación vaya a tener más hijos, y por simple contabilidad de las cuentas nacionales, cuando la población deja de crecer, cuando el capital ya está ponderando 25, 26%, lo único que nos queda es la productividad. Entonces Colombia tiene que comenzar a crecer su productividad a tasas asiáticas. ¿Y cuál fue el secreto de los asiáticos? Educación, infraestructura. Entonces lo más importante desde el punto de vista del próximo gobierno es mirar cómo hacemos para tratar de focalizar más el gasto público, y eso es muy fácil decirlo, doctor Juan, es mucho más difícil llevarlo a cabo, porque yo sé perfectamente que si yo voy al Congreso de la República a hablar sobre una reforma pensional voy a salir abuchado, de golpe me pegan, me rompen la corbata, etcétera. Van a pasar cosas, pero es difícil tener esa discusión, pero hay que tenerla, y por eso es que todo el mundo tiene que estar cuadrado en ese sentido. En cuanto a lo que quiere hacer Duque, la verdad es que Duque y Vargas Lleras tienen un programa bastante parecido. ¿Por qué la fijación de Duque con la disminución de impuesto corporativo? Pues porque es lo que nos dice el Banco Mundial. O sea, el Doing Business Report es muy sencillo. O sea, no hay, usted está ponderando 69% de las utilidades en impuestos, cuando Nueva Zelanda, y el doctor Carlos es un experto en Nueva Zelanda porque su hija estudió allá, si no estoy mal, el país más competitivo del mundo, la tasa de tributación es 28% contra utilidad. Entonces, ¿cómo diablos competimos? Es muy difícil. Entonces esa discusión la tenemos que tener los colombianos, tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir quitándole todos los recursos al sector corporativo, porque el sector corporativo es el que da el empleo. Entonces tenemos que mirar a ver ¿cómo hacemos para avanzar esa discusión de lograr disminuir un poco más la presión tributaria sobre las empresas y comenzar a tener la discusión tan difícil que es que en Colombia solamente hay 2.400.000 personas que tributan renta, y eso no tiene ni derecho ni el revés? En este país hay 50 millones de personas, 2 millones de personas pagando renta. En España, que tiene 50 millones de personas, yo sé que España es un país más rico, pero en España 24 millones de personas declaran renta. No quiere decir que paguen impuestos de renta, ojo, no pagan, declaran. Pero los colombianos tenemos que avanzar en eso, en una cultura en la cual todos tenemos que comenzar a declarar, así no tengamos que pagar. Todo el mundo en Estados Unidos declara renta, la mayoría no paga, es más, la mayoría recibe un poco de vuelta, pero todo el mundo declara, y nosotros tenemos que avanzar en esa cuestión también. Si logramos avanzar en eso, en esa discusión, pues vamos mejorando ahí para la parte fiscal. En cuanto a lo del gasto público, yo creo que el presidente se va a enfocar en victorias tempranas, en mirar a ver cómo hacemos para hacer algo parecido a lo que hizo el presidente Uribe en su primer periodo, de buscar y hacer una reorganización y mirar 200 creo que eran 282 agencias, etcétera, y disminuir un poco el gasto aquí, disminuir un poco el gasto acá, y por último, eso sí, ir y rezarle a la Virgen de Chiquinquirá para que el país comience y agarre fuerza, porque la única forma de arreglar sostenidamente un problema fiscal, y eso nos lo han dicho todas las experiencias mundiales, es a punta de crecimiento. Si nosotros no generamos crecimiento, doctor Juan, no hay nada que hacer. El último punto que haría, que no me quiero explayar mucho más, es: yo le pediría al favor al doctor Vargas Lleras que me regale todo el capítulo que tiene que ver con el manejo de licencia previa y de consulta popular, para implementarlo en este momento y lograr avanzar rápidamente en una reforma que le ponga límite a la sinvergüencería que existe en este país con la licencia previa y con las consultas populares.
doctor Carlos. No sé si hablamos de política. Cuando usted quiera. No, por lo siguiente. Yo tengo un poco la hipótesis ingenua de que la clase política tiene que recuperar parte del prestigio perdido. Me acuerdo del año 90. En el año 90, el presidente Gaviria, en una situación dramática después de la campaña, con un Congreso también desprestigiado, pero tal vez mejor que el de ahora. En los primeros 6 meses pasó las reformas importantes, las más importantes de su gobierno. Aprovechó esos 6 meses y logró. Yo creo que era porque la clase política sabía que tenía que hacer algo, y ahora que está totalmente desprestigiada, estigmatizada, llena de corrupción, le va a tocar hacer algo, y sería muy bueno que el manejo llevara a una actitud mucho más positiva frente a las reformas. Es cierto, y ustedes coinciden en la necesidad de proceder con toda prontitud, que las decisiones se tomen ahora, además cuando el gobierno tiene fresco su capital político. El Congreso empieza a dar unas volteretas muy rápidas. La bancada que había estado acompañando con una línea los temas de la JEP, ayer ya se comportó con otro criterio, y ahí hay una señal diciéndole al presidente Duque: usted podría contar con nosotros, esta podría no ser una mayoría hostil, lo que hay que ver es cuál es el peaje que luego ese cambio de mayoría hostil va a reclamar, y ahí veremos. Ese es un gran desafío para el presidente Duque y para mirar su talante, pero sin duda estos primeros meses van a ser determinantes, y ahí es cuando el capital de la elección está fresquito, con una anotación. Hay un escenario inédito, y es que el jefe de la oposición está sentado en el Congreso con una banca privilegiada y con un mandato en unos temas que harán particularmente difícil el trámite de reformas en materia pensional y en materia fiscal. Le quería preguntar al doctor Felipe por las agencias calificadoras. ¿Cómo se avisora ese panorama? Tenemos como un pase libre por un tiempo de las agencias calificadoras. Ya todas han dicho que si bien los números en el mediano plazo aún no cuadran, en realidad con el último plan financiero del gobierno uno dice, bueno, 2018 va a cuadrar, y eso está súper bueno porque llevábamos años sin cuadrar. El 2017 medio cuadró. La proyección de déficit fiscal del 2018 es posible gracias al petróleo y un poquito al rebote económico, también va a cuadrar, y el 2019 incluso, que hay un salto cuántico, porque básicamente la proyección del gobierno es bajar ese déficit de 3.1 a 2.4, que es un montón, pero igual es muy posible que estemos cerca. Entonces las agencias calificadoras han dicho, vamos a esperar. Obviamente ellas van a esperar que se tomen decisiones rápido, porque vuelvo a decir, aunque no hay urgencia en los números del gobierno para el próximo año y medio, los números de ahí en adelante no dan. Básicamente vuelve a ser lo que ya sabíamos de los números originales, que no dan por ningún lado. Las proyecciones que tiene el gobierno son exageradas en crecimiento, o realmente necesitan que de verdad Colombia rompa la barrera y se vaya a crecer al 4, que es una teoría que suena bien, pero no lo sabemos aún. Tienen un petróleo en 65, en 70, si ustedes dicen 65, 70 me suena razonable, hace 4 meses nadie lo pensaba. Entonces sigue siendo una duda si el petróleo va a estar allá arriba tanto tiempo. Y tiene algunos elementos ese plan fiscal del gobierno en el que de una vez van contando plata que ni idea, como el recaudo de la DIAN, las enajenaciones, un montón de cosas que no sabemos, que es un número como echado al aire, que puede que sí, puede que no. Entonces digamos que no hay urgencia, pero es supremamente importante para las agencias que se comience a plantear algo rápido. Y Colombia, digamos, como para completar esta idea, la mejor forma, pese a que las cosas se ven bien para Colombia los próximos 2 años en números, y yo creo de hecho que el crecimiento económico
en el 2018 y 2019 va a ser mejor de lo que están pensando los analistas. Es increíble cómo el gobierno y el banco están diciendo, hombre, es 2.7 o más arriba del 2.7, puede ser 3, y el 2019 va a ser más cerca del 3.7, del 4, incluso gente como el José Antonio Campo, el codirector, está diciendo es 4. Es realmente un mensaje muy positivo por parte liderando por parte del gobierno y del Banco de la República, y los analistas no le creemos. Decimos, no, eso no se va a dar. Lo malo es que los analistas tenemos un track record terrible cuando hay choques de petróleo. Entonces, cuando el petróleo se cayó hace un par de años, pues todos decíamos, no, Freso, que esto no se cae del 3%, del 3,5%, Colombia no va a crecer más abajo que eso, y terminamos por debajo del 2%. Y en el 2008, 2009, cuando el petróleo, si ustedes recuerdan, el petróleo cayó de 150 a 30 y después rebotó a 100, nuestros modelos dijeron, tranquilo que Colombia no va a bajar del 4, y terminamos al 1,5. Y en el rebote fue lo más interesante. El último rebote de petróleo, similar a este, aunque este es mucho más, digamos, es un poco más moderado, en el 2010 los analistas decían, vamos a crecer 2 y crecimos 4. Y en el 2011 decían, vamos a crecer 3 y crecimos 6. Entonces, más allá de convencerlos de que yo tengo el modelo de crecimiento económico, lo que les quiero convencer es que no lo tengo, pero la mayoría de analistas tampoco lo tenemos. Es supremamente, hay muchas formas con las que el petróleo se filtra en la economía, riesgo país, ingresos del gobierno, otros sectores, hay muchas cosas que no son medibles por nosotros. Entonces van a haber buenos números, esos próximos 2 años van a ser buenos números, pero claro, comparto la preocupación que aquí está planteada, y es la mejor forma de ver a Colombia en este momento, hasta que no haga reformas estructurales. Imagínense un carro de carreras en una pista en Indianápolis. Colombia es posiblemente el carro más rápido en las líneas rectas. O sea, ese carro levanta 500 millas por hora sin problema. Y por eso siempre que el entorno va bien, Colombia tiene la moneda más revaluada del mundo, o el top 5 de monedas más revaluadas del mundo. Somos muy buenos en líneas rectas. Lo único malo es que ese carro no tiene frenos. Entonces, en plena curva siempre nos damos un totazo increíble. Y claro, en el totazo todo el mundo dice, oiga, es que hay que ponerle frenos, ¿no? Y todos nos reunimos y estamos aquí diciendo, un carro con frenos puede ser una buena idea. ¿Qué es lo que me preocupa? Que a medida que los próximos 2 años comiencen a mejorar las cosas, obviamente en últimas va a ser una bendición que afuera se dañe, porque nos va a mantener un poco con los pies en la tierra, y eso es un poco contradictorio a lo que estoy diciendo. Y me preocupa es que, como estamos viendo que el carro comienza a correr rapidito, dice, no, pero de pronto no hay tanto afán, porque vea 3%, en un momentico doblamos crecimiento, y si en el 2019 nos va bien, la gente como que se olvide y diga, ¿para qué me voy a dar este golpe, digamos de poder político? ¿Para qué me lo voy a gastar si la economía no se ve tan mal? Entonces, en resumen, las calificadoras nos van a dar un tiempo, pero ellas están pendientes de que tenemos un carro que no tiene frenos. Y para todos nosotros, vemos la gráfica de cuenta corriente que nos mostraban ahora. La cuenta corriente en Colombia, el déficit está en 3%, y todos decimos, uy, vea, divino, pasó de 7,5 negativo a 3, es que somos un super país, y eso le debería dar miedo a uno, que el déficit en cuenta corriente pase del 3 al 7 y a los 2 años pase al 3, porque es la cosa más volátil que existe en el mundo. Entonces, si no cambiamos eso, pues vamos a seguir siendo ese país que se va de frente ante los muros en cada curva, y es como lo más importante, y las calificadoras están pendientes de esa volatilidad nuestra. Lo angustioso es que a veces parece que no tiene frenos, pero tampoco airbags, y creo que eso es parte del desafío. ¿Les parece si nos movemos al tercer bloque y le damos la palabra, doctor Alberto, para su presentación en materia? Entonces, ahora pasamos a la parte de Walter Mercado. Trabajo de Felipe y mío es ser Walter Mercado. Más pintas que Walter Mercado, pero la misma cosa. Esta gráfica voy a solamente mostrarle 2 o 3 gráficas. Creo que esta gráfica se ve muy complicada, pero no lo es. Aquí básicamente les voy a mostrar 2 líneas. La línea azul es la línea de los salarios en Estados Unidos, el incremento año a año de los salarios, y la línea amarilla, bueno, ese color, es la Reserva Federal, la tasa de intervención de la Reserva Federal. Entonces, y la llevo hasta 1986, la hubiera podido llevar más, pero no se ve tan bien, entonces mejor la dejamos ahí hasta 1986.
lo que yo quiero que ustedes se fijen es cuál es la reacción de la línea amarilla a los movimientos tan agresivos que se ven en la línea azul. Por ejemplo, y ya hablamos en el momento anterior, más o menos alrededor de 1994, los salarios se disparan fuertemente. ¿Qué pasa? Tenemos la crisis de México, la crisis de Argentina, la crisis de Asia, la crisis de Rusia, la crisis de Brasil. Argentina cae otra vez, después cae Brasil otra vez, después Colombia también cae en el 99, etcétera. Todo porque hay una fuente de encarecimiento del crédito internacional atado a la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal se enfoca en un indicador muy relevante en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país muchísimo más desarrollado que Colombia. Entonces cuando uno pronostica la inflación en Estados Unidos, no la pronostica como la pronosticamos Felipe y yo cuando hacemos los pronósticos de la inflación en Colombia. ¿Por qué en Colombia? Porque en Colombia la papa pondera el 30% dentro del 30% del índice de precios del consumidor. Entonces, si hay un paro o si hay una helada, se nos dañan todos los modelos de inflación. Y qué bruto Bernal que no le pagó la inflación. Pues sí, hombre, no pude pronosticar la helada en Boyacá. Pero literalmente así es como es el pronóstico de inflación en este país. En Estados Unidos es diferente, porque en Estados Unidos la inflación es una función no del incremento del precio de los huevos o la leche o la papa, porque es una participación mínima del índice, sino es función de qué tan bien esté el empleado en Estados Unidos desde el punto de vista de sus finanzas personales y la expectativa a futuro. Una anécdota personal, económicamente hablando, mi mejor año de la historia, 2004, en Estados Unidos. Ustedes miran aquí más o menos 2004, si ven la línea azul como se mete una subida impresionante. ¿Qué pasa en el 2004? Yo trabajo en un banco en Nueva York que se llamaba Bear Stearns, que se quebró en el 2008. Pero en el 2004, en febrero, me comienza a llamar un banco que se llama Morgan Stanley. Le dice: oiga, Bernal, me gusta lo que usted dice sobre Colombia, sobre Argentina, etcétera, ¿por qué no trabajar con nosotros? Y yo le dije: pues depende. Entonces pues me hacían una oferta. Entonces yo llegaba al banco, entraba a la oficina de mi jefe, golpeaba y él decía, mi jefe se llama Carl, se llamaba Carl, le decía: do you have a moment? Y el tipo se quedaba mirando y me decía: no. Y yo le digo: que no me estaban buscando. No, yo no estaba buscando, ellos me buscaron. Y entonces pues usted sabe, tengo una esposa, tengo un bebé chiquito, entonces caro, etcétera, etcétera. Entonces pues yo me voy. Y mi jefe me decía: hombre, no se vaya. No se vaya, porque la verdad es muy complicado para mí encontrar otro tipo como usted y estamos en pleno empleo, etcétera, etcétera. Entonces hagamos una cosa: ¿cuánto le ofrecieron? Yo le decía: me ofrecieron 30% más. Mentira, me han ofrecido 15%, pero uno siempre dice 30%. Entonces 30%, dice: ok, 35%, y no volvemos a tener esta discusión en por lo menos 6 meses. Yo le decía: listo, Carl, nos vemos. Yo en mi oficina cogía el teléfono, llamaba a mi esposa y le decía: Cristina, nos vamos de rumba. Obviamente hay que celebrar que me subieron el salario. ¿Qué pasa? Nos íbamos de fiesta, restaurante, etcétera, etcétera, y gastábamos. Cuando eso comienza a suceder en la economía, esa fue la primera vez. 3 meses después no era sino era HSBC, la misma cosa. ¿Cuánto le van a pagar más? 30%. Maldita sea, bueno, está bien, 30%, y le pagaba más. Entonces me subí 3 veces el salario en un año. Eso fue el 2004. La economía estaba completamente recalentada. ¿A qué voy con esto? ¿Saben cuántos empleos me han ofrecido a mí en los últimos 2 años? 0.
¿Antes de la comisión de empalme? Buen punto. Entonces no hay capacidad, porque a menos de que uno sea un gran jugador de póker, si usted entra a la oficina de su jefe y le dice: vea, necesito que me suba el salario o me voy, y usted no tiene y le va a decir el jefe: pero ¿por qué se va? Dice: porque tengo otra oferta. Y a menos de que usted no sea el mejor jugador de póker y usted se equivoca, tiene un problema inmenso cuando llega a la casa y le cuenta a la esposa que se puso a cañar en una negociación y le fue mal y lo echaron. Entonces, porque uno va y dice: tengo otra oferta, o le tiembla la voz, o parpadea uno mucho, o se le sale una gota de sudor, alguna vaina, se da cuenta y aquí este tipo no tiene otra oferta. Entonces nadie está haciendo eso, nadie está negociándose al alza sus salarios en Estados Unidos a nivel de economía en general. ¿Por qué? Porque el tipo que trabaja en Walmart, o el tipo que trabaja en Publix, o el tipo que trabaja en General Motors, etcétera, etcétera, tiene clarísimo que si se pone agresivo con el jefe, de golpe el señor que trabaja en Walmart, que está compitiendo con Amazon, que no tiene casi empleados, va a decir: oiga, este tipo que se puso necio, más bien digámosle que se vaya tranquilo, y en vez de tener un cajero, ponemos una máquina en la cual usted mismo es su cajero. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Usted entra a una droguería, a un CVS, y ya no lo atiende nadie. Usted va y paga solito y pone la tarjeta de crédito: muchas gracias por comprar con nosotros en CVS, y usted sale. Entonces cada vez hay menos necesidad de empleo en los negocios menos evolucionados, en la economía antigua. Donde sí hay mucha demanda es en los Facebooks, en los Twitters, en los Netflix, en los Amazons, pero esas personas son otro nivel de personas. Porque yo no sé, usted, doctor Carlos, ¿usted conoce a alguien que sepa hacer un algoritmo? Yo no conozco a nadie que sepa hacer un algoritmo. Si lo conociera, pues sería buenísimo. Usted, si sabe hacer un algoritmo, usted puede llegar desnudo a la entrevista de trabajo y lo contratan. Así de sencillo. Porque a eso no hay nadie que sepa hacer eso. Entonces esas personas tienen una capacidad inmensa de subirse su salario, y son las personas que están muy bien. Por eso es que San Francisco está tan bien, por eso es que Silicon Valley está tan bien, por eso es que Nueva York está tan bien, por eso es que hay partes de Miami que están tan bien, porque son nueva tecnología. Pero Alabama está horrible, está terrible. Mississippi está horrible, Luisiana está terrible. ¿Cómo lo sé? Pues porque votan por Trump. Sí, es sencillo. No consigo trabajo, no me suben el culpa al mexicano, saquen a los mexicanos. O sea, ese es el pensamiento, literalmente. Entonces, bajo esa situación, cuando yo miro esta gráfica y yo miro la línea azul, la pregunta del millón es, y ese es a este mes, el último dato: ¿eso se va a parecer al 2004, sí o no? Yo ya tomé mi decisión, que es que no se va a parecer, porque los salarios en Estados Unidos nunca van a volver a subir como estaban subiendo en el pasado. Y si los salarios no suben como subían antes, la inflación no va a subir, y las tasas de interés en Estados Unidos no se van a explotar como se explotaban en el pasado, y van a obligar a la gente, yo, o como Felipe, o como todos los analistas, a tener conversaciones mucho más agresivas y mucho más difíciles en términos de la inversión. Déjeme darle un ejemplo. Si usted está sentado hoy en Frankfurt y usted recibe una llamada de un cliente suyo, le dice: ¿qué hago con mi dinero, señor Alberto Bernal? Esta conversación en alemán. Le digo: pues le tengo una super idea, compremos bonos del gobierno de Alemania. Y entonces el cliente de golpe fue a un MBA y conoce una cosa que se llama la regla del 72, se la recomiendo. La regla del 72 es básicamente: usted toma 72 y divide la tasa de interés y le dice cuántos años se demora en doblar la plata. Entonces usted divide 72 entre .34 y le da más o menos 200 años. Entonces yo le puedo decir a mi cliente: invierta en esta belleza de inversión, un bono de Alemania, y usted va a doblar su plata en 200 años.
Entonces mi cliente me va a decir, primero que todo, no la voy a doblar a 250, en 200 años, sino en 400, porque usted, ladrón, me va a cobrar una cuenta por comisión. Entonces ya no van a ser 200, sino son 400. Y si esa conversación la estamos teniendo en Tokio, donde en este momento, ahorita chequeé, la tasa del bono a 10 años es 0.0125. Usted se demora la belleza de, si no estoy mal, creo que 2.700 años doblando la plata. Entonces usted vive 2.701 año y disfruta su pensión por un año, o nadie la va a ver. Entonces cuando usted está sentado en Japón, cuando usted está sentado en Noruega, cuando usted está sentado en Alemania, etcétera, va a seguir teniendo una obligación fiduciaria con su cliente, decirle: no tengo que ofrecerle para que usted pueda disfrutar su pensión, se invierte en este mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay un lugar que se llama México, hay un lugar que se llama Brasil, hay un lugar que se llama Argentina. Y en Argentina, si usted invierte hoy a 30 días, la tasa de retorno es el 48%. Entonces, pues puede que le pegue o no le pegue. Pero si usted tiene 100 euros, pues métale 4. O si quiere ponerse agresivo, métale 10. Peor de los escenarios pierde, pero igual en el otro iba solamente a tener una pensión en 200 años, entonces pues igual no iba a perder nada. Entonces esa obligación de diversificación es lo que creo yo que vamos a tener 2018, 2019, 2020, a pesar de que yo estoy en completo acuerdo con Felipe que estamos en el momento final del ciclo económico de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia de este ciclo económico con los anteriores? Y esto también es muy importante, y esto termino con esto, que es que creo que esta va a ser la primera vez en la historia de Estados Unidos donde va a haber una recesión y la gente no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la pendiente de crecimiento de la reactivación económica desde la gran crisis hasta este momento fue tan baja, es más, es la más baja de la historia, que no hay demasiado que arreglar, porque una recesión es un mecanismo para limpiar el sistema, o sea, para licuarlo. Entonces, si usted no necesita licuar demasiado exceso de endeudamiento o cosas así, pues entonces usted no necesita bajar demasiado el PIB. Entonces, para mí, Estados Unidos en este momento, cada día más se comienza a parecer a Japón. Japón ha tenido, no sé cuántas recesiones ha tenido Japón en los últimos 20 años, Felipe, 7, 8. Sí. O sea, pero igual, o sea, yo la primera vez que fui a Japón dije, no, esto voy a aprender por fin lo que es una economía que no funciona. Y llegué yo a Narita y me monto en el Narita Express de Narita a Tokio y me quedo mirando y dice: oiga, si esto es la definición de una economía que no funciona, se las cambio. Ustedes vayan para Colombia, yo me quedo con esto, porque esa economía es perfecta. Lo que pasa es que no crecen mucho, porque en Japón nadie tiene hijos y está lleno de robots. La participación de robots per cápita en Japón es 8 veces más grande que la de Estados Unidos, y ni siquiera sabría decir cuánto es la contra la de Colombia, porque es un país que está a otro nivel de desarrollo, con una población que se está envejeciendo, pero que los japoneses no tienen problema con eso, ellos están tranquilos con esa realidad. Y Estados Unidos, yo creo que cada vez más va hacia ese punto. Cada día vamos a tener menos hijos, cada día va a haber menos robots, y tener un robot es una definición de que usted no tiene inflación, porque a un robot no lo deja la novia, un robot no se enferma y un robot no pide aumento. Alberto. Doctor Felipe, los activos financieros. Bueno, sí, esta parte la dejamos al final a propósito, por si Alberto y yo comenzábamos a acalorarnos un poco, pues que pudiéramos terminar la presentación y ya avanzáramos bastante. Yo comparto mucho la idea de digamos que los países emergentes y las tasas de los países emergentes y los números de los países emergentes ya se ganaron un sitio en el corazón de los inversionistas, y sobre todo obviamente parte de eso, de que no hay retorno afuera y de que aquí adentro hay retornos, e incluso acá hay números mejores. Así que
¿eso qué quiere decir? Que cada vez que haya una crisis afuera, no quiere decir que no nos vayan a vender, porque ya acabamos de ver cómo venden los países vecinos fácilmente. Eso quiere decir que van a regresar muy rápido, que fue exactamente lo que acabamos de vivir cuando vendieron los bonos colombianos en el 2016. Regresaron inmediatamente, es como todos corriendo para afuera, todos corriendo para adentro, y ya digamos, se devuelven mucho más rápido a los emergentes. Sin embargo, eso no quiere decir que en un momento dado no se vendan, y aunque yo comparto, digamos, el tema de que Estados Unidos puede que no tenga gran volatilidad en su momento de tener una recesión, y de hecho creo que van a salir rápido de una recesión, sí creo que hay otras regiones como Europa donde se puede sentir más, y donde lo que me sigue preocupando un poco es ese tema de qué pasa. Ya hemos visto cuando el dólar se pone un poquito fuerte frente a Europa, los emergentes sufren muchísimo. Entonces yo sí espero como bastante volatilidad. Ahora tenemos que hablar, y obviamente Alberto va a contrapuntear en donde vemos el dólar, que es como donde siempre dejamos de hablarnos por un rato, y bueno, y cuáles son los activos que nos gustan a nosotros. Entonces, digamos, desde una perspectiva de mediano plazo, y es de donde uno debería ver digamos, el análisis, yo creo que el mejor activo para invertir, pese a que yo veo una recesión y pese a que yo veo que cuando suceda a los emergentes los van a golpear y los van a vender, para mí el activo que más me llama la atención, y seguramente que la gente va a mirar hacia arriba y va a decir típico porque este señor trabaja en una comisionista de bolsa, es que las acciones emergentes llevan un periodo supremamente largo, de un peregrinaje tremendo de vacas flacas, desde cada 7 u 8 años, y cuando llegue una recesión en Estados Unidos, la gente va a decir, ahí sí que ya no quiero más, quiero que me vuelvan a ofrecer una sola acción en mi vida, y yo creo que las van a vender. En una recesión pues seguramente van a vender las acciones emergentes como lo están haciendo ahora. Sin embargo, después de cada recesión, la del 2008, que no fue tan grave para emergentes finalmente, o la del 2001, que fue muy grave, las acciones emergentes se han rentado 30% cada año sin problema durante 5 o 6 años, y dado que llevamos 8 años sin ningún retorno, para mí es como, ya hoy siento que las acciones emergentes tienen un descuento muy interesante. Imagínense que estamos a final de año, faltan 3 meses para que se acabe el año, y hay descuentos de final de año y uno consigue las cosas como 25% más baratas, pero uno sabe que el Black Friday viene y uno sabe que mierda, y de pronto me los van a dar 50% más baratas. Así que ese es el problema, es el único problema en el activo que más me gusta a mí, en donde veo más potencial, mucho más que en los TES, pues porque los TES finalmente ni han perdido valor ni siquiera, y por supuesto en el dólar, que va a ser volátil, ya les voy a hablar de eso, pero lo voy a dejar para el final. Ahí es donde yo creo, y cuando las acciones emergentes se caigan en 6 meses, en 8 meses, porque venga una recesión, nadie va a recibir a un corredor o a un comisionista de bolsa en su oficina para que le ofrezca acciones. Le va a decir, hombre, no, ni se aparezca, esto ha sido demasiado sufrimiento, y va a ser el momento del cambio de tendencia. Y básicamente el que me conoce a mí sabe que yo llevo 5 años hablando mal de las acciones emergentes, entonces no es que me esté poniendo el sombrero de vendedor para convencerlos de que las compren. Después de la recesión va a ser muy interesante. Es el activo que lleva 8 años sin dar plata, y es donde yo veo la oportunidad más grande. Ahora, hay cosas interesantes pasando, que todavía no sabemos digamos cómo se va a dar, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, si bien no en el sector inmobiliario como tal, en precios que se estén reactivando, en este momento las tasas para vivienda en Colombia son las más bajitas de toda su historia. O sea, estamos en un ciclo que lo primero que bajó después de que el Banco de la República bajó tasas fueron las tasas inmobiliarias, y obviamente pueden haber incluso programas que las terminen bajando más. Cuando uno hace un préstamo, va y pide un préstamo para comprarse una casa, un apartamento, y logra este descuento de 2% que se ha caído, un poquito más, 1%, uno termina comprando vivienda, ya al final, midiendo los 20 años que uno termine pagando la casa, los 15 años, a un 15% de descuento. O sea, es un colchón gigante el que se está recibiendo por solo ir y pedir. Es más, el que tiene una hipoteca, vaya al banco y dígale que le baje la hipoteca, porque ahora las tasas están más bajitas, vaya y renegocie, y ya con eso se está dando un colchón inmenso. O sea, hay un elemento interesante que obviamente uno no sabe en qué momento los precios, puede que los precios estén estables por un tiempo, pero para el consumidor se está abriendo un espacio muy interesante que no dura mucho, pues porque eventualmente va a haber un nuevo ciclo de contracción. Si la economía termina bien, si la inflación comienza a rebotar un poco, pues van a subir tasas y la ventana se va a cerrar un poco. Entonces ahí me llama más la atención es
lo atractivo que hay en las tasas para el sector, más que el rumbo del precio de los activos que probablemente pueden quedarse un ratico más en el congelador. Ese sería como el segundo punto de las cosas que me llaman en temas de inversión. Y el tema del dólar, que sigue siendo como el más polémico. Y realmente es ya vimos lo que le puede causar el dólar a Colombia. O sea, lo que le hizo la última subida del dólar a Colombia provocó que el Banco de la República tuviera que reaccionar tan agresivo que tuvimos todo el ciclo completo. Entonces, al final de cuentas, ese es el activo que no se puede subir mucho, porque detona toda una serie de cosas más adelante que van a ser problemáticas. Nuestra visión de dólar, y siempre es muy importante, yo le digo a los clientes como, conozca a su analista, porque nosotros somos seres humanos, y somos tercos también, con ciertos elementos. Así que, digamos, yo siempre he dicho, vea, Alianza es una persona que, como tiene su carreta de la recesión y la novela mexicana y todo esto, siempre ve el dólar terminando allá. O sea, el dólar no va a tener un proceso de debilidad sostenida, de hecho va a tener choques de fortaleza y pueden ser muy agresivos mientras llegamos a ese final. Entonces, nosotros vemos el dólar, este proceso de la caída del dólar de 3.500 hasta por debajo del 3.000, vemos como un proceso de acumulación, como acaba de pasar en Brasil. Se bajó un montón, estuvo quietecito y ya está en máximos de nuevo. Nosotros vemos que nos falta un último choque en dólar. Ojalá no sea muy fuerte, ojalá la historia de Rayito de Sol nos coja bien y no nos mande mucho más arriba de donde hemos estado, pero yo siento que ahí todavía hay un choque que falta. Y yo le he prometido a los clientes que después de que venga la recesión nunca más voy a recomendar comprar dólar. Pero digamos que si no pasamos de ese evento, siempre va a quedar ahí la presión. Las últimas recesiones nos han subido 1.000 pesos el dólar, 800 pesos. Si esta nos va bien, que nos la suba a 300 o 400, y uno diría, abre los ojos, pero va a ser supremamente barato para un fin de ciclo. Entonces, en temas de dólar, yo siempre digo o pienso que vamos a tener un final de ciclo presionando el 3.000, arriba de 3.000. Este mismo año veo que podemos ver el dólar arriba de 3.000. No creo que dure mucho, pues porque todavía no hemos llegado a esa parte más candente de la recesión gringa, y seguramente la gente de afuera apenas ve 3.100 o 3.200, llegan con flujos inmensos a Colombia por el tema de las tasas de interés, pero no, eso no va a terminar hasta que no cante esa señora gorda y traiga la recesión en Estados Unidos. Un último elemento acerca de la renta fija, porque hay mucho miedo, la gente tiene mucho miedo de que en algún momento los inversionistas se vayan. Acuérdense que hace 4 años solo el 4% de los TES lo tenían los inversionistas extranjeros, y hoy tienen el 26%. Y si uno lo piensa solo en tasa fija, que es como el activo interesante, como el activo interesante para los de afuera, tienen más del 30%. Entonces uno obviamente sabe que si un extranjero le da por irse, pues puede ser un golpe, y hemos oído, le han preguntado al ministro de Hacienda qué pasa si los extranjeros se van, y le ha dicho, no, de pronto los fondos de pensiones entran y rescatan. Es un miedo que está presente todo el tiempo. Yo quisiera como, y un elemento adicional, el gran tenedor de bonos de TES extranjero, que se llama Franklin Templeton, hace un año no compra TES, básicamente, y no vende, le gusta la posición que tiene. Entonces está ese miedo del tema de los TES, de que los extranjeros se vayan. Yo quisiera tomar un poquito otra vez, después de que seguramente tengo el lado contrario de Alberto del tema del dólar, pensar un poco en el lado positivo. Los TES, los bonos, los TES no fue algo que pasara aleatoriamente, no. En este momento los inversionistas extranjeros confían mucho, o ya tienen como un activo preferido la moneda local de los países, la deuda de los países emergentes en moneda local. Se ganó un puesto en el corazón de los inversionistas, y eso no va a cambiar de un día para otro. Ellos llegaron a México y se quedaron ahí, llegaron a los diferentes países y se quedaron ahí. Entonces ese miedo de que de pronto hoy tenemos 25% de los extranjeros en TES y se vayan mañana, yo no creo. Esa posición ya se quedó ahí. Eso no quiere decir que el activo no vaya a tener volatilidad, pero es como para agregarles que los TES, y ya no vamos a volver a tener esas cosas locas que pasaban en los TES antes, porque hay un flujo que ya lo tiene como asignado en su portafolio, y cuando vea los TES que se suben 100 básicos porque algo pasó, van y el dólar se sube a 3.100 o 3.200, pues se les va a abrir los ojos y va a decir, qué lindo esto, voy a ir allá. Entonces las posibilidades de que regresemos al mundo anterior, en donde vendían la deuda emergente local tan fácil y se salían, yo veo que eso ya es remoto. Ya estamos en los portafolios de los inversionistas. Gracias, doctor Carlos. Yo quiero simplemente hacer una pregunta de corto plazo. El año pasado cuando el señor Trump anunció lo que iba a renegociar NAFTA, hubo inversionistas que salieron de México y vinieron a Colombia.
La pregunta es, en México hay elecciones el 1 de julio, en Brasil hay en octubre o noviembre, en octubre, y las cosas no pintan muy bien. Entonces, Colombia de golpe es el sitio. Sí, pero, y esto es difícil porque puede ser una respuesta como economista. Sí, pero no. O sea, sí, en términos relativos, en el sentido de, vea, cada vez que está un choque allá afuera, nos terminan vendiendo, pero poquito. Entonces es muy posible que esos elementos de choques en Brasil o en México, los que estamos viviendo ya mismo, terminen arrinconando un poco a los inversionistas hacia Colombia, que está buenísimo, pero es muy difícil que el activo colombiano se valorice. O sea, básicamente lo que hacemos es desvalorizarnos muy poquito, y como les decía al principio, el hecho de que la moneda hoy esté en 2.900, que uno diría es una locura con el petróleo tan arriba, para mí es un logro gigante con las otras monedas como las estoy viendo, como están posicionadas. Entonces, probablemente haya algo de capitales que vengan a Colombia, eso haga que Colombia no sufra los choques como los están sufriendo los demás, pero al final de cuentas sí nos terminamos desvalorizando un poquito. ¿Y por qué? Porque nosotros no somos sustitutos perfectos de Brasil ni de México. Realmente ni siquiera las tasas ni siquiera son parecidas ya, pero adicionalmente es porque si la gente en algún momento concluye que Brasil definitivamente no es el sitio, o sea, de alguna forma dice no es el sitio por los próximos meses, eso cambia rápidamente. Pero digamos que si concluyen que Brasil no es el sitio y que México tal vez tampoco lo es, lo que hacen es sacar todo su pedazo de pastel de emergentes, digamos de Latinoamérica, y ahí es donde Colombia pues nos quitan un pedacito del pastel, así nos veamos mejor. Entonces el mensaje es, lo que va a hacer Colombia es que lo va a resistir mucho mejor, pero yo no me imagino una situación en la que sigan vendiendo agresivamente a Brasil y a México y Colombia se valorice. Y eso es lo que ahorita acaba de pasar, y de alguna forma después de las elecciones, que el dólar se ha estado subiendo, de repente uno trata de asociarlo con el tema interno, dice no, de pronto la gente tiene dudas de algo que pasó en el proceso electoral, o de pronto hay mucha presión sobre el nuevo presidente, y no es nada de eso. Simplemente el entorno global de emergentes se ha puesto tan difícil que a Colombia nos han vendido un poco, pero digamos que esa sería la dinámica, nos venden pero nos venden menos. Alberto, para unos comentarios finales. Un comentario sobre lo que pregunta Carlos, porque me parece que es una gran pregunta, y me siento feliz que como colombiano vaya a poder decir lo que voy a decir. Hace 3 semanas estoy yo sentado en el Hotel Four Seasons de Ciudad de México y tengo al lado izquierdo al que muy seguramente va a ser el ministro de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador. Por si acaso ustedes no saben quién es Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador es una mezcla entre Gustavo Petro, Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, y metámosle a Bachelet porque de golpe nos va bien. Pero es una incógnita. A mí me preguntan qué va a hacer López Obrador y yo digo, depende de cómo, o sea, es como López Obrador es el Donald Trump de la izquierda, es básicamente, eso es como lo veo yo. Entonces yo tenía sentado a mano izquierda en el evento que organicé para los clientes que querían conocer la historia de México, al que va a ser el ministro de Hacienda de López Obrador. Y doctor Carlos, eso que comienza uno como que meterle corazón a la vaina y dice uno, uy, ojalá no diga una barbaridad a este señor, por favor, que le vaya bien, porque qué pereza, que todo el mundo salga decepcionado, etcétera, etcétera. Pero yo le estaba haciendo fuerza, era para que no dijera alguna barbaridad, no porque pensara que fuera una persona que fuera a hacer un gran trabajo, porque es que López Obrador no va a ser un buen presidente. Lo mejor que puede pasarle a México es que no sea un mal presidente, sino que sea un presidente ahí, pero mejor que eso, imposible. Brasil tiene que escoger entre Ciro Gómez, que ahí ya no podemos meter a Bachelet, o sea, ese es muchísimo más a la izquierda, y un tipo que no tiene ninguna clase de conocimiento de economía.
Marina Silva, que una vez le preguntaron que qué pensaba de la política monetaria del Banco Central de Brasil y no supo qué contestar porque yo creo que ni siquiera sabe qué es la política monetaria, y Jair Bolsonaro, que es la versión brasilera del maniático ese de Filipinas, literal, o Lula, que está en la cárcel. Entonces, porque Lula todavía sigue siendo candidato desde la cárcel. O sea, la verdad es bien, está bien divertido, porque si sigue siendo candidato cuando comiencen los debates, entonces Lula va a participar por Skype en el debate. Va bien interesante. Pero esa es la realidad de lo que estamos en esta situación. Entonces, como a mí me comparan con mi hermano y con mi primo, o sea, si yo soy alcohólico y mi hermano es drogadicto, yo soy el de mostrar. Entonces esa comparación nos deja bastante bien. Ahora, ojalá no lo tomemos para dormirnos en los laureles y decir, como estamos tan bien calificados por Wall Street, entonces no tenemos que hacer nada. No, aquí hay muchas cosas que hacer. Pero yo sí creo que lo que estoy viendo yo desde el punto de vista político en Colombia y en Latinoamérica, con la decisión que tomamos los colombianos el domingo pasado, yo estoy bastante positivo sobre las expectativas de cómo se van a comportar los activos colombianos de aquí en adelante. Alberto. Tenemos unos minutos para recoger 4 preguntas del público. Aquí tenemos un problema y es que las luces no nos dejan verles los rostros. Entonces ofrezco la palabra a 3 asistentes que quieran formular sus preguntas. Allá hay una mano. Laura, si no... Sí. Allá atrás. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por ese conversatorio. Cuando hablaba el doctor Carlos Caballero sobre la diversificación que debería tener Colombia a nivel de exportación, mi pregunta es, ¿cuál sería esa fuente de exportación que deberíamos tener? Es un poquito, no sé si será la... Dijo sin micrófono, los aguacates. Todo el mundo habla del potencial de este país, pero este país tiene que tomar unas decisiones importantes. Todo el tema de la agroindustria es clave, ¿sí? Hemos oído hablar de los llanos, de la altillanura, de todo, y nada. Entonces hay que hacer una cosa sensata, y yo creo que el nuevo presidente lo ha planteado y lo debía hacer. Porque Colombia es obviamente un productor de alimentos, pues usted me va a decir que estoy pensando bobadas, ingenuidades, pero si no lo comienza a hacer, no lo va a hacer nunca. Lo otro que me parece importante es que tiene que haber un poco de relocalización industrial y que la gente en la costa tiene que tener las empresas, todo con perdón de los antioqueños, exportadoras no pueden estar localizadas en Medellín, tienen que estar localizadas en Barranquilla, en Cartagena, ¿sí? Y entonces, pero yo por eso dije que eso no es un problema de corto plazo. Ojalá se comience a hacer algo rápido. La educación es clave, la infraestructura es clave, la altillanura es clave, y entender un poco el país. Muchas gracias. Durante toda la exposición, muchas gracias. Creo que Felipe mencionó, y la pregunta era por eso y también para todos, algo sobre las políticas del presidente Trump, porque recientemente el consenso que uno más o menos veía en analistas serios es que había como una seria duda sobre qué tanto sabía Trump lo que estaba haciendo. Sin embargo, últimamente he oído en más de una persona decir es que la agenda de Trump de pronto no ha sido completamente entendida, y de pronto tras estas negociaciones medio erráticas y ese comportamiento bien exótico en Twitter, a lo mejor hay una estrategia más coherente de lo que uno supone. Entonces me causó curiosidad si te entendí bien cuando hiciste referencia a Trump, para ver en tu caso particular y los demás qué opinan de la política de Trump en varias áreas. Gracias. Sí,
Yo no lo sé, yo realmente no sé si él tiene un plan, y si lo tiene pues es un genio, porque realmente va como chocando por todos lados y hay cosas que ya han salido digamos que bastante bien. Sí, creo que simplemente es el método que él tiene. No sé si de pronto hay un documental que ya tiene toda una temporada que de pronto vale la pena cuando uno lo ve sobre Trump, que está hecho en Netflix. Uno dice, este tipo es igualito en los últimos 30 años, ese es él. O sea, todo lo que, si yo hubiera visto este documental antes, hubiera sabido exactamente lo que él iba a hacer, porque realmente no hay nada más, no es una pantalla, es totalmente transparente y tiene su política de mandarse a chocar durísimo y después ver qué recoge, que el mercado se imaginaba que eso iba a lograr deteriorar al país o la credibilidad del país, y recientemente han cambiado y se han dado cuenta que o Estados Unidos está, digamos que relativamente mucho mejor y aguanta a un presidente como Trump, que puede ser la conclusión, o realmente le están funcionando algo, que yo no diría que, aparte digamos de la reforma tributaria que tiene algún efecto, lo otro no sé muy bien si le funcionó, pero creo que el choque con Corea del Norte es súper explícito de cómo funciona él, porque lo que se atrevieron a intercambiar entre ellos dos fue pues demasiado. O sea, eso, en una plaza de mercado no se tratarían así si estuvieran en una pelea, y eso fue lo que hicieron ellos dos, y pues ahora son muy buenos amigos. Entonces uno piensa que la política va a chocar y después mire a ver qué sale de eso, y en el peor de los casos como que si no sale mucho pues no sale mucho, y de alguna forma eso lo está reconociendo el mercado. En este momento la aprobación de Trump recuperó todo lo que perdió desde que lo eligieron, y eso está trayendo de nuevo como confianza en Estados Unidos. Entonces yo no sé si hay un plan detrás de todo eso, un plan genial detrás de todo eso, pero sí creo que el mercado ya dijo, en el peor de los casos Trump no va a dañar tanto a Estados Unidos como nos imaginábamos. Yo creo que Trump es un individuo como de 1890, es decir, del siglo anterior, del siglo XIX. Yo creo que es un mercantilista. Lo que le importa es Estados Unidos por encima de todo, y el resto nada. Y muy peligroso, porque es antiglobalización, antimultilateralismo. Todo el orden, los científicos políticos hablan del orden liberal que se estableció en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Eso parecería que con Trump puede llegar a su fin, o puede llegar a otra cosa muy distinta. Yo estoy realmente preocupado desde el punto de vista intelectual de si esto va a producir un mundo muy distinto, muy lo que hemos conocido de la globalización. Si esto que hemos tenido, digamos, desde 1989, cuando cayó el muro de Berlín, no va a durar mucho más tiempo, si nos está acabando, puede ser el fin del ciclo. Claro, son inquietudes que yo tengo por las noches, pero no me da miedo exponerlas. Esta pregunta me parece extremadamente importante, y por eso sí me gustaría dar dos datos que creo que pueden avanzar un poco lo que dijo Felipe, porque yo creo que la visión de Felipe es la única visión lógica. O sea, Trump lo que es y él se mofa de ser el mejor negociador del mundo, y puede que le funcione, o sea, por el bien del mundo, ojalá le funcione. Pero yo solamente incluiría dos cosas que me preocupan sobre Trump, que también tiene que ver con lo que dice Carlos, que es que a mí me parece que Trump no entiende el diagnóstico de la enfermedad de Estados Unidos. O sea, a mí me parece que Trump es un médico que está diagnosticando un cáncer de colon y el paciente tiene un cáncer de cerebro. Entonces, la receta que dio para arreglar el problema está errada. Y cuando uno tiene una receta errada, lo más probable es que el resultado no sea bueno. O sea, el paciente se va a morir porque le dieron el tratamiento equivocado. ¿A qué voy con esto? La decisión de poner las tarifas a la industria de acero y de aluminio en Estados Unidos. Estos son los números. Toda la industria de acero y de aluminio en Estados Unidos emplea 100.000 personas. Eso es todo lo que emplea, 100.000 personas. La economía de Estados Unidos emplea en este momento 147 millones de personas. Cada 3 meses
la economía de Estados Unidos crea 7.2 millones de empleos nuevos y destruye 6.8 millones de empleos. Y en neto generalmente se producen entre 150.000 y 200.000 empleos mensuales. O sea que toda la industria, todos los empleos de la industria de acero y de aluminio de Estados Unidos, perdiera, se recuperan en exactamente 15 días. La compañía aérea Southwest tiene 80.000 empleados, tiene una pinche aerolínea, tiene casi la misma cantidad de empleos que toda la industria de acero en Estados Unidos. Entonces, ¿qué razones que pone en riesgo la economía mundial y la economía de Estados Unidos por una industria del siglo XIX como es la industria de acero? Porque es una promesa política que hizo él. Porque la gente ve en televisión a la persona que pierde el trabajo en la industria de acero o de aluminio y sale en CNN o en Fox News diciendo: yo no voy a tener cómo alimentar a mis niños mañana porque la empresa cerró, y todo Estados Unidos llora. Entonces mediáticamente es una belleza lo que está haciendo Trump, pero económicamente hablando es una barbaridad, porque por cada empleo, y acuérdense de mí, dentro de 2 años, cuando miremos las estadísticas, la industria de acero en Estados Unidos va a haber producido más o menos 6.000 nuevos empleos en un universo de 147 millones de empleos. O sea, nada, estadísticamente es nada, y muy seguramente se van a haber perdido unos 200 o 300.000 nuevos empleos en otras industrias que dependen del acero más barato. Entonces está mal diagnosticado, y a mí me parece que eso sí no es parte de la negociación de Trump. Eso está en la cabeza de Trump, es el mercantilismo de Trump. Y a propósito, todos nosotros conocemos un Trump. Hay mucho industrial colombiano que es exactamente a Trump. Yo solamente quiero exportar, pero ¿por qué diablos estamos dejando entrar esas importaciones? Es totalmente lógico. Es que la verdad es muy sencillo, el mercantilismo es una belleza. Yo exporto, tú no importas. O sea, yo exporto y yo no te voy a comprar a ti nada. Pero es que así no funciona el mundo, eso es imposible. Entonces esa identidad que es el comercio internacional, que se está viendo atacada en todas partes por Trump, por el nuevo gobierno de Italia, por el Brexit, etcétera, es exactamente el mismo fenómeno. Es un fenómeno de los globalistas versus los nacionalistas. Así como en Colombia es la derecha contra la izquierda, en Estados Unidos ya no es derecha contra izquierda, sino es globalistas, como yo, como Carlos, o como Juan, o como Felipe, que somos, por falta de una palabra diferente, los gomelitos, ¿cierto? Y los nacionalistas, que son los que decimos: ¿por qué diablos vamos a tener que seguir comerciando con mexicanos que nos están robando nuestro trabajo? Una información totalmente errada, pero que cuando Fox News lo dice todo el tiempo, poco a poco va calando dentro de la mentalidad de la gente. Muchas gracias, Alberto. Para cerrar, y a propósito de Trump, no sé cuántos de aquí pudieron ver esa carátula desgarradora de la revista Time que está circulando frente a ese que se ha superado en Estados Unidos, consistente en la separación de los niños, desde 9 meses hasta 10, 12 años de sus padres. Yo creo que eso va a cambiar una ecuación política en Estados Unidos. Como no teníamos otras preguntas y esta incluyó 3 respuestas, creo que podemos de esta manera dar por terminado nuestro conversatorio, y los invito a que le demos un aplauso a Alianza, nuestros extraordinarios panelistas del día de hoy. Agradecemos la asistencia a todos ustedes, nuestros clientes, a este conversatorio. Felicitamos a los panelistas, Carlos, Alberto y Felipe, y a nuestro moderador Juan por sus análisis con este tema de gran interés sobre el desarrollo económico presente y futuro de nuestra querida Colombia, que sin duda es relevante en cada uno de sus negocios. Los invitamos a que nos acompañen a tomar una copa de vino. Muchas gracias. After